capítulo 24, del versículo 32 al 37. Y aquí es donde el Señor está dando una parábola, hermanos, que se está refiriendo a que uno debe de estar atento a los acontecimientos, porque están anunciando el fin del tiempo. Están anunciando cuando ya es tiempo, cuando ya Cristo está por venir. Y déjame leerle así, hermanos. Vamos a darle lectura. Vamos a la escritura. Allí dice la palabra de Dios en Mateo 24, 32. Mira lo que dice. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano ya está cerca. Siguiente. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas conoced, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y este es el versículo donde quería llegar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuerda este versículo, lo vamos a estar usando. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos estamos, mi Señor, necesitados de tu palabra, Señor, necesitados, Señor, de tu corrección, necesitados, Padre amado, mi Dios, de tu bendición sobre nuestras vidas. Una transformación sincera y genuina, Señor, es lo que más anhelas tú, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a que seamos eso, Señor, un pueblo transformado por el poder de tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento. Y mira, amado hermano, quiero continuar, hermanos. Se puede decir que la secuencia o esto se enlaza muy bien con lo que tocamos el jueves pasado. Y el jueves pasado, hermanos, estuvimos hablando de un versículo, hermanos, que hablamos de Primera de Reyes 18, 21. Y allí es donde pudimos ver, hermanos, cómo a través de Elías Dios nos habló acerca de la importancia de nosotros tener nuestro altar personal en orden. El altar, hermanos, que Elías estaba hablando aquí, habló de un altar que estaba, hermanos, que estaba arruinado. El altar de Jehová que estaba arruinado. En las escrituras está hablando literalmente de un altar, pero en lo espiritual, hermanos, ese altar te representa a ti y representa a mí, representa tu corazón y representa mi corazón. Entonces cuando Elías habla acerca de la necesidad de arreglar el altar de Jehová que está arruinado, está hablando del altar de tu corazón, está hablando de tu corazón. Y en el versículo 18, hermanos, el jueves pasado tocábamos, hermanos, que Elías les dice esto al pueblo de Dios, que se había desviado, le había dado la espalda al Señor, había dado más importancia a todas las cosas antes que a Dios. Y aquí es en el versículo donde dice, mira, Primera de Reyes 18, 21, comienza a decirles cuando él ya está a punto de pedirle a Dios un gran milagro. Elías está a punto de pedirle a Dios la manifestación gloriosa, ¿verdad?, de parte de Dios para que la gente, el pueblo de Dios, reconociera que Jehová es el Dios verdadero. Y aquí es donde les dice, él les pide que se acerquen todos a él. Y el 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal
para ustedes. En otras palabras, si Baal es el Dios para ustedes, entonces ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí el jueves pasado hablamos, hermanos, de la confusión en la cual ellos vivían. A la semana pasada hablamos de la confusión en la cual ellos estaban atrapados, estaban esclavizados entre si seguir a Dios o seguir a Baal. Hermanos, aún después de que ellos ya habían conocido a Dios en el desierto, los poderes, la gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios, ellos miraron milagros, prodigios, tantas cosas, pero aún así el enemigo logró sacarlos de esa creencia, de esa convicción que ellos tenían, y estaban atrapados entre dos pensamientos. Ellos no se decidían, porque ellos decían ser hijos de Dios, ellos decían servir a Jehová, pero más sin embargo ellos adoraban a Baal. La semana pasada tocamos que hay muchas personas hoy en día en la misma situación, indecisos si servir a Dios con todo su corazón, fielmente, de verdad, o servir las cosas del mundo, o servir las cosas terrenales, o servir tantas cosas. Estamos atrapados en esa situación, mucha gente. Y por más que digamos yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pero continuamente, hermanos, estamos sirviendo más a otras cosas que al mismo Dios. Entonces no quiero durar mucho aquí porque quiero avanzar. Después, en el versículo 30 de este mismo capítulo, es cuando Elías ya está a punto de declarar la gloria de Dios sobre ese lugar y que ellos supieran quién es Jehová. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y Elías, él no le dijo al pueblo que arreglara el altar de Jehová que estaba arruinado. Él no dijo ayúdenme, él no dijo háganlo ustedes. No, Elías dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aquí tocamos la porción donde Elías no se atrevió a pedirle a Dios nada. Elías no se atrevió a pedirle a Dios que hiciera un milagro, que manifestara su poder, que su gloria descendiera, sin antes hacer algo, sin antes arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Hoy en día hay mucha gente que le pide a Dios tantas cosas, milagros, prodigios, bendiciones, pero no quieren arreglar su altar, no quieren arreglar su corazón delante de Dios. Y Dios no puede manifestarse, Dios no puede glorificarse en un altar que está arruinado, en un altar que está desatendido, en un altar que está olvidado. Entonces hasta allí, hermano, mira, fue mucho más lo que se tocó el jueves, pero esto fue algo, un resumen. Y hoy, mi amado hermano, mira, el título del mensaje de hoy es: vuelve al altar. La necesidad de volver al altar. Vuelve al altar, el título del mensaje. Y solamente como referencia quiero que vayamos a Génesis. Mira la diferencia entre una persona que no le importan los altares y una persona que es un hombre de altar. Mira la diferencia. Génesis capítulo 11 versículo 4. Aquí estaban, hermanos, ¿verdad? Los que vivían. Vamos a leerle. Mira, dice: y dijeron: vamos. Mira qué palabra de ánimo. Vamos, edifiquémonos. Fíjate esa palabra, edifiquémonos. No dice edifiquemos, dice edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Wow. Ahora vamos a ver Génesis 12:7. Génesis 12:7. Aquí es otro personaje. Mira, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esta tierra. Y mira lo primero que Abraham hizo. Dice: y edificó allí un altar para sí mismo. No, para Jehová. Para Jehová, quien le había aparecido. Aquí mira, tenemos dos personajes distintos. Dos personajes. Note, hermanos, la gente de Babel, la primera. Ellos dijeron: vamos, mira, y se animaron con esas palabras de ánimo. Qué bueno que nosotros los cristianos fuéramos así. Esta gente de Babel no eran cristianas.
eran personas que estaban en contra de Dios. Mas sin embargo, cuando tú lees este capítulo 11, wow, hermanos, parece que fuera un cristiano el que está hablando allí. Que tenían un mismo sentir, una misma visión, hablaban un mismo lenguaje, todos estaban de acuerdo, estaban unidos y decían: vamos, edifiquemos juntos. Wow. Pero no era para glorificar a Dios, querían hacer algo para deshonrar a Dios. Qué poderosas palabras para que un cristiano pueda decir esas cosas, hermanos, para la gloria de Dios. Pero mira, la gente de Babel dijeron: vamos, edifiquémonos. O sea, para nosotros, no para Dios, para nosotros. Ellos pensaban en nosotros, en mí, en yo. Edifiquémonos, hagámonos para nosotros una ciudad y una torre. Wow. Pero Abraham dijo: le voy a hacer un altar. ¿A quién? A Dios. Mira qué diferente. Ahora, todos aquí en la vida estamos construyendo algo. Siempre, todos los días, ya sea para bien o para mal. Pero mira, meditemos en esto. ¿Qué estás construyendo tú en tu vida? ¿Qué estamos construyendo? Es más, pégale en el hombro al que está sentado a ti y dile: hermano, hermana, ¿qué estás tú construyendo? ¿Qué estás construyendo? ¿Verdad? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué estás construyendo? Yo quisiera que meditáramos en qué es lo que estamos construyendo en la vida. Dios está aquí, iglesia. ¿Qué estás construyendo? ¿Una torre para ti mismo? ¿Algo que te engrandezca a ti? ¿Algo que te exalte a ti? ¿Algo que te haga a ti ser reconocido por los demás? ¿O estás construyendo un altar para Dios? A mí me llamó mucho la atención la expresión que dijeron los de Babel. Ellos dijeron: edifiquémonos, hagámonos para nosotros una ciudad y una torre. Y el Espíritu Santo, hermano, nos quiere ministrar sobre unos principios bíblicos acerca de la importancia de reconocer y priorizar al llamado y la presencia de Dios y su propósito en nosotros, de ponerlo como prioridad. Vamos a ver los principios bíblicos aquí. Mira, tenemos dos personas aquí a través de las cuales hoy Dios nos va a ministrar. Y yo te pido con todo el corazón que estés muy atento, iglesia, que estés muy atento, pueblo de Dios. Mira, Abraham, hermanos, no vamos a tener mucho tiempo de hablar de Abraham, pero quiero estar solamente aquí. Abraham fue un hombre al cual Dios le habla y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y ciertamente, hermanos, vemos que Abraham se levanta en obediencia. Se levanta, hermanos, en reconocimiento de quién es el que lo está llamando. Se levanta en obediencia y comienza a caminar, hermanos, conforme a la voz de Dios le está indicando, en obediencia. Pero en los capítulos anteriores podemos ver que antes que Abraham existiera, había una nación que había vivido una gran crisis, que había vivido un caos. Había venido un juicio de Dios sobre toda esa nación, sobre toda la tierra en particular, en el cual hubo una gran mortandad que acabó con toda la raza humana sobre la faz de la tierra, excepto con la familia de Noé. Y esto tú lo puedes ver desde el capítulo 6 en adelante, el capítulo 6, 7 y 8. Hermanos, déjame decirte, mira, cuando viene el diluvio que acabó con todo, y la Biblia dice, hermanos, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios lo guardó. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay un punto muy importante, iglesia, un punto muy importante y esencial. Y es que la Biblia dice que después que vino el diluvio, que, hermanos, después de que el diluvio arrasó y destruyó todo completamente,
¿verdad? Y ya usted conoce esa historia, iglesia. La situación devastadora, hermanos, que ellos vivieron. Una situación devastadora. Si tú meditas en esto, mira, dice la Biblia, hermanos, que ahora la tierra estaba totalmente sola. Escucha esto, iglesia. Mira, analiza esto. Métete tú, hermanos, en esa escena. Mira, a veces lo leemos nomás así. Bueno, vino el diluvio acabó con toda la raza humana y nomás se salvó la familia de Noé. Hermanos, no, eso no es ni la mitad de la historia. Ay, yo no sé ni cómo decirlo. Métete, vive la historia. Miren, hermanos, imagínate cientos de personas, hermanos, que querían meterse al arca cuando ya era demasiado tarde. Hermanos, el diluvio vino. Dice la palabra de Dios que llovió por 40 días y 40 noches, mi amado hermano. Pero si tú lees ese capítulo entero, dice la palabra de Dios que las aguas subieron tanto que duró en desaparecerse las aguas, duró 150 días. 150 días sin ver la tierra. Hermanos, fue cuando se fue ya consumiendo el agua, porque Dios envió un viento que, hermanos, desapareció las aguas. Ahora, imagínate esta escena. Oh, qué fácil, ya el arca ya quedó sentada en la tierra. Oh, es verdad, y colorín colorado, este punto se ha acabado y todo salió bien. No. ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Cuál fue la escena que vio Noé cuando se bajó de esa arca? Mortandad donde quiera. Miles, cientos de gente ya podrida, cuerpos, cadáveres por donde quiera. Una pestura, un aliento feo, hermanos. 150 días de una persona, de un cuerpo muerto. ¿Cómo te imaginas que huele? Cientos de cadáveres, hermanos. Quizás él aún tenía que pasar por encima de cadáveres cuando salió. Hermanos, imagínate esta escena. La única familia que existía sobre la faz de la tierra fue Noé y su familia. Qué soledad tan más grande. Qué devastadora historia, hermanos, viendo cadáveres podridos donde quiera. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Noé pudo haber dicho: bueno, hijos, tenemos una gran tarea. Vamos a edificarnos una casita para vivir aquí en medio de la nada. Vamos a edificar esto, vamos a edificar lo otro. No. Cuando salieron, lo primero que Noé, mi amado hermano, hizo, dice la palabra de Dios, que bajaron del arca y lo primero que hicieron fue edificar un altar. Y allí la familia entera adoró a Jehová, empezó a adorarle, empezó a exaltar su nombre, mi amado hermano. Le adoraron en medio del caos, en medio de aquella devastadora escena, en medio de la pudrición, en medio de los cadáveres, en medio de la enfermedad, en medio de tanta contaminación. Allí, hermanos, se postraron a adorar a Dios. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo al ver esa escena? Hubiéramos cuestionado a Dios y decir: Señor, mejor llévame. Mejor me hubiera querido quedar muerto yo de ver todo esto. Mira cómo está todo. Wow. Pero aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que lo primero que Él construye es un altar para ofrecer holocausto a Dios. ¿Habrá alguien aquí en casa, hermanos, que lo primero que hiciese fue eso? Lo primero que Noé construyó fue un altar para ofrecerle holocausto a Dios. Esto fue un acto de adoración a Dios. Wow. Iglesia, lo primero que yo puedo observar aquí es que después de un catástrofe hay un hombre que decide levantar un altar para adorar a Dios Todopoderoso. Y hermanos, es el primer punto del cual hoy el Espíritu Santo nos quiere ministrar en esta mañana. Yo no sé por qué desgracia tú estés pasando, o por qué tragedia tú estés pasando. Yo no sé.
Yo no sé la necesidad en la cual tú estás atravesando, o la enfermedad que tú estés llevando a cabo, o yo no sé cuál es la batalla que estés peleando en este momento, o contra qué tú estás luchando. Pero hoy el Señor está llamando a una generación con un corazón de Noé, una generación que después del caos levante altar a Dios, mi amado hermana. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros con cualquier cosita ya no queremos ni venir a la iglesia. Con cualquier cosita ya no queremos adorar a Dios. Vienemos enojados, allí estamos nomás parados porque estoy enojado, porque estoy triste, porque Dios no me concedió esto. Aquí Noé nos está enseñando que en medio del más terrible caos, él llamó a su familia y le dijo: hijos, esposa, ven para acá. Hijo, hijas, vengan, vamos a adorar a Dios. Papá, pero mira los cadáveres, vamos a adorar a Dios. Pero mira que huele mal, vamos a adorar a Dios. Pero está terrible la situación, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Y aquí, mi amado hermano, mira, muchas veces, hermanos, en medio de ese caos, en medio de esa enfermedad, ¿verdad? Yo no sé, hermano, pero a lo que yo voy aquí, hermano, mira, Dios está llamando a una generación que después de los caos puedan levantar altares. El enemigo te ha atacado quizás. Quizás el enemigo ha tratado de atacarte en tu matrimonio, o ha tratado de atacarte a tus hijos. Ha tratado de atacarte a través de una enfermedad. Te ha tratado de atacar a través de tu situación financiera. Yo no sé, pero aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, mi amado hermano, que en medio de ese caos, que en medio de esa enfermedad, que en medio de ese desierto, se fortalece y levanta un altar en adoración a Dios. ¿Habrá esa mujer aquí? ¿Habrá ese hombre aquí? Yo lo sabía. En medio de ese problema, levanta un altar, iglesia. Levanta un altar de fe en medio de ese problema que estás atravesando. Levanta un altar de fortaleza, de victoria. Cuando estés pasando por situaciones difíciles, levanta un altar de fe, de victoria. Declara la victoria antes de verla. Hay mucha gente que puede ver, hermanos, el zarandeo que el enemigo te da. Hay mucha gente que puede ver el zarandeo que el enemigo muchas veces nos da. Hermanos, te causa, ¿verdad? Pero lo que no pueden ver a veces es, mi amado hermano, el altar que tú estás construyendo para Jehová. El enemigo muchas veces te ha querido tumbar, te ha querido desviar. El enemigo no quiere que tú reconstruyas ese altar, no quiere que tú arregles el altar de Jehová. Pero que hay hombres y mujeres, aquí hay una generación que aunque venga el zarandeo, que aunque vengan las luchas, que aunque vengan las pruebas, hermanos, déjame decirte, el propósito del enemigo es tumbarte, desviarte, acabar contigo, acabar con tu vida espiritual. Pero se equivocó el enemigo contigo, mujer de Dios. Se equivocó el enemigo contigo, varón de Dios. Él pensaba que después de esa batalla, después de esa enfermedad, ibas a darte por vencido. Él pensaba que después de haberte tratado de hallar tu testimonio, tú ibas a dejar ese ministerio. Eso es lo que él pensaba. Eso es lo que él pensaba. Pero déjame decirte que equivocado estaba Satanás cuando se metió contigo. Que equivocado está Satanás cuando se mete con los hijos e hijas de Dios. Noé dijo: voy a levantar un altar en medio de ese caos, en medio de esa mortandad. Yo voy a levantar un altar. Iglesia, yo quiero decirte que en medio de esa mortandad espiritual, tú puedes ver a tus hijos muertos espiritualmente, pero en medio de esa mortandad espiritual, levanta un altar para la gloria de Jehová. Levanta un altar de adoración. Levanta un altar de agradecimiento. Yo siento que hoy alguien vino a levantar un altar
Alguien hoy vino en medio de ese caos, en medio de ese zarandeo que el enemigo te dio, en medio de ese zarandeo que las cosas causaron que tú casi desmayaras. Pero yo siento que en medio de todo eso, hoy hay alguien aquí que ha venido con el propósito de levantar un altar, de edificar un altar para Jehová, hermanos, y adorarle. Vamos, iglesia. Así como estos de Babel decían: vamos, edifiquemos. Iglesia, ahora yo te digo: vamos, iglesia, en medio de esa batalla, levanta altar para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, muchas veces estos de Babel estaban más animados que nosotros. Este de Babel le decía: vamos, vamos, hermano, vamos, edifiquémonos para nosotros. Y todos: amén. Y ellos decían: no tendremos cemento, pero tenemos asfalto. Hay que usar lo que tengamos, pero hay que llevarlo a cabo. Amén. Ellos usaron lo que tenían, hermano, para llegar a su propósito. Aquí decimos: vamos, iglesia, edifiquemos un altar. Wow. Yo quiero decirte, hermanos, que aquí hay gente que en medio de la crisis saben levantar altares. Aquí hay hombres y mujeres que en medio de la enfermedad saben levantar altares. Dios está llamando a una generación, hermanos, que aprende a levantar altares en medio de la situación. Y mira, déjame entrar aquí, hermanos, a Mateo capítulo 24. Y solamente vamos a ver el versículo 37, porque ya leímos todos los demás. Normalmente, hermanos, cuando leemos este pasaje bíblico desde el 32 al 37, voy a leer el 37, allí está: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la mayoría de la gente, hermanos, que lee esto, y es cierto, lo que se ha predicado es cierto. Constantemente nosotros leemos este pasaje de la Biblia y siempre lo aplicamos a un contexto escatológico, para los días finales, para la venida ya de Cristo. Y es cierto, hermano, es cierto, eso no tiene nada de malo. Cuando decimos como en los días de Noé, todo mundo, hermanos, comienza a pensar en el fin de los tiempos. Y como digo, esto es cierto. Pero este pasaje, hermanos, el pasaje que habla de como en los días de Noé, no es solamente un pasaje escatológico, hermanos, o no es solamente un mensaje negativo. Porque cuando leemos este pasaje, inmediatamente pensamos de cosas negativas. Dios va a traer un juicio. Ahí viene un juicio, así como en los tiempos de Noé, el juicio, mortandad, esto y lo otro, y lo cual es cierto. Pero también, hermanos, lo cierto es que este pasaje enseña un principio de extrema importancia, que muy poca gente lo mira de esta manera. Hermanos, enseña un principio de extrema importancia para toda la familia, y es esto: en los días de Noé, toda la familia, mira lo que pasó en los días de Noé. Aquí le está hablando a las familias cristianas. En aquel tiempo hubo un caos, porque no había cristianos más que una familia. Pero está diciendo: en los días de Noé, fíjate, toda la familia de Noé fue salva. Fue salva, y este es el punto que quiero que captemos, iglesia. En los tiempos de Noé, toda la familia de él fue salva. ¿Habrá alguien en casa que pueda decir amén a esto, iglesia? Y si estamos viviendo en los tiempos en los postreros días, y los postreros días, mi amado hermano, serán como los días de Noé. Yo he venido aquí, hermanos, para decirte, hermanos, que lo que escrito está. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios también nos dice que en los postreros días, en los últimos días, va a venir, hermanos, un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes.
Pero aunque venga el derramamiento del Espíritu Santo, aquellos que están sensibles al Espíritu Santo lo van a agarrar, se van a empoderar de ese movimiento del Espíritu Santo. Pero aquellos que están más muertos que los de Babel, no. Pero entonces, mi amado hermano, aquí dice, ¿verdad, hermano? Yo he venido hoy, hermanos, para decirte, hermanos, lo que escrito está. No lo que yo quiero decirte, sino lo que escrito está. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, necesitamos creer, mi amado hermano. Los tiempos se acercan y necesitamos creer, hermanos, en Jesucristo. No creer que Él existe, no creer que Él es real. No, creer, tener fe en Él. Creer es obedecer, creer es someterte a Dios, creerle es ser obediente a su palabra. Entonces dice la palabra de Dios: cree en Él, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Con esto nos está diciendo la palabra de Dios, iglesia, que si tú crees, porque es una promesa que Dios nos da, es una promesa que Dios escucha el clamor de un padre, de una madre por sus hijos. Lo que la palabra de Dios nos dice es, verdad, que hermanos, que tu familia, si tú crees, verdaderamente creer, no un creer religioso, que hoy estás aquí y ya no te apareces a la iglesia por 15 días y luego regresas y ya no te apareces por un mes. Eso no es creer, eso es ser un religioso. Perdóname, pero eso es ser un religioso. Eso no es creer. Pero dice la palabra de Dios que tu familia vendrá a Cristo antes de su venida para la gloria de Dios. Sí, hermanos, si es cierto que, hermanos, que la tierra pasó un caos, si es cierto que vienen juicios, si es cierto que vienen todas estas cosas, la palabra de Dios nos dice. Pero la palabra de Dios también nos dice que si creyeres, que si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, dice, tú y tu casa serán salvos. Quizás tus hijos ahora mismo no son salvos. Es por eso que yo te animo a que le creas a Dios, a que creas en Dios, que seas fiel a Dios, que camines bajo la verdad de Dios. Hermanos, y si tú lo haces, hay una promesa para ti, papá. Hay una promesa para ti, mamá. La promesa es que tu casa va a ser salva. Cuando dice tu casa, se está refiriendo a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia. No importa que no sean salvos ahora mismo, vendrán antes de la venida de Cristo. Ellos vendrán a los pies del Señor y también se irán juntamente con nosotros también. Hermano, esto no necesariamente decir que tus ojos lo van a ver, pero la promesa se cumple. Mira, déjame decirte una cosa, iglesia. Mi padre antes de morir clamaba por mí y clamaba por mí. Él sí pudo ver con sus ojos visuales, ¿verdad? De que yo iba a venir a Cristo. Sí lo alcanzó a ver y yo le doy gracias a Dios por eso. Al poquito tiempo que yo vine a Cristo, después de que ellos oraron por mí por años, al poquito tiempo de que yo vine a Cristo, mi padre se fue con el Señor. Pero él tuvo el privilegio de verme entrar en la iglesia y decir: acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Él tuvo ese privilegio, el privilegio que él no tuvo y que Dios se lo mostró a él y le dijo a él. Dios le dijo a mi padre antes de que mi padre muriera que yo iba a ser un predicador de su palabra, que yo iba a estar pastoreando. Dios se lo dijo a él y mi padre compartió eso conmigo. Yo sinceramente le dije a mi padre: papá, estás loco. Yo voy a venir a la iglesia, sí, pero jamás seré yo un pastor. Él esperó, él me dijo: pues mi hijo, tú dirás lo que quieras decir, pero cuando mi padre me dice algo, yo creo lo que él me dice. Y él me dijo: tú vas a ser pastor, tú vas a predicar su palabra. Él no alcanzó a verme como pastor. Él se fue antes de que yo fuera pastor. Pero la palabra, la promesa se cumplió. La promesa de Dios que Dios le dio a mi padre, Dios la cumplió. Mira, si Dios te ha prometido, sé salvo tú y tu casa será salva.
Tienes que creer en esa promesa. Lo veas con tus ojos o no, pero tienes que creer lo que Dios no miente. Que si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Y tú te puedes ir tranquilamente. El día que Dios ya te quiera llamar a su presencia, tú te puedes ir tranquilamente, porque decir: Señor, yo te serví, yo me entregué por completo a ti, y yo me voy creyendo en tu promesa que mis hijos van a venir a tus pies. Eso es lo que dice: tu familia vendrá a Cristo antes de su venida, para la gloria de Dios. Como digo, si es cierto que vienen todos estos caos, si es cierto, hermanos, que viene todo esto, pero toda la familia de Noé fue salva. Hoy yo he venido de parte del Espíritu Santo para decirte que mientras te mantengas firme en el Señor, tu casa va a venir a Cristo. Y Él, fíjate, y Él va a cumplir su promesa. Tu casa va a venir a Cristo, y el enemigo no va a poder arrancar a tus hijos de la promesa de salvación. No va a poder arrancar a tus hijos de la promesa de salvación, porque esa fue una promesa. Hechos capítulo 16 versículo 31. Vamos a verla. Dice así la palabra del Señor en el libro de Hechos. Mira, dice: ellos dijeron, fíjate, aquí le hacen una pregunta a los apóstoles del Señor, y le dicen: varones, les preguntan, varones de Dios, ¿cómo puedo ser yo salvo? Esto es cuando estaba el carcelero, le hace esta pregunta. Le hace esta pregunta a Pablo y a Silas: varones de Dios, ¿cómo puedo yo ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Wow. Y aquí podemos ver que después de un tiempo, primero el carcelero se bautizó porque necesitaba ser salvo, para que su casa pudiera ser salva. Dice la palabra de Dios que él se bautizó, él entregó su vida a Cristo, él creyó en Jesucristo, él, hermano, fue bautizado. Y dice la palabra de Dios más adelante, después, que estaban en la casa de este carcelero bautizando a toda su familia. Toda su familia se bautizó, toda su familia le entregó, hermano, su vida a Cristo. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre obediente a Dios, que le creyó a Dios, que se mantuvo firme, hermanos, en las convicciones del Señor. Y Dios hoy te hace una promesa bien grande. Mira, Elías él estaba desesperado, hermanos. Él estaba desesperado de ver cómo el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios cada vez más y más. Y viene, hermanos, con una voz, me imagino que casi de llanto, desesperación, y les empieza a decir, le empieza a decir al pueblo de Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo te vas a determinar servirle a Dios en verdad? Servirle a Dios, ser un genuino siervo de Dios, ser una genuina hija de Dios. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Cuántos años tienes tú de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos años tienes ya? ¿Hasta cuándo nos vamos a entregar a Cristo genuinamente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permanecer atrapado, esclavizado en dos pensamientos? Un pensamiento es servir a Dios, porque yo no lo dudo que todos los que están aquí amen a Dios, no lo dudo que amen a Cristo. Pero ¿hasta cuándo te vas a decidir dejar atrás todo aquello que te aparta de Dios? Dejar atrás todo aquello que te detiene de no avanzar en el llamado de Dios. ¿Hasta cuándo te vas a decidir el separarte de las cosas
que te causan daño espiritual, que te causan, hermanos, que te causan desánimo espiritual, que te causan, qué sé yo, apatía espiritual. ¿Hasta cuándo? Este es el tiempo. Este es el tiempo, iglesia. Hoy Dios nos llama a arreglar el altar de Dios que está arruinado. Hoy Dios nos llama y te llama con una promesa. Él te dice que si tú le crees a Dios, no solamente tú, pero tu descendencia, tus hijos, tus nietos serán salvos. Qué promesa tan poderosa. Yo te animo, iglesia, a que vuelvas al altar. Vuelve a tu altar. Vuelve a ese altar que le edificaste a Dios hace ya años atrás. Vuelve. Yo no sé cómo esté ese altar de tu vida personal, pero el altar que Elías hablaba, dice que era un altar que estaba arruinado, que estaba desordenado. Era un altar donde antes había sacrificios. Había un altar donde antes había ofrendas. Había un altar donde antes había presencia de Dios. Era un altar donde antes se manifestaba el poder de Dios. Dios enviaba fuego y se manifestaba el fuego celestial allí. Pero después de un tiempo ese altar ya no había presencia, ya no había oración, ya no había entrega total, ya no había sacrificios, ya no había presencia, ya no había gozo, ya no había nada. Por eso es que dice que estaba arruinado, arruinado. ¿Cómo está tu altar hoy en día? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu presencia con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de servicio en la obra de Dios? ¿Cómo está tu vida en obediencia a Dios? ¿Cómo está tu vida de llevar la palabra de Dios a los demás? ¿Cómo está todo esto en tu vida? ¿Estará arruinado? ¿Te has olvidado? Hoy es el día que Dios te llama para restaurar, para reedificar. Hoy es el día que Dios te llama para proclamar a tus hijos para Cristo. Hoy es el día que Dios te ha dicho y te ha prometido: si tú haces esto, si tú arreglas tu altar, si tú mantienes el altar encendido, tu casa será salva, tus hijos serán salvos, tus hijos vendrán a mis pies. Yo creo que vale la pena arreglar ese altar. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Dale un aplauso al Señor.